Entonces, cuando uno observa, ¿no es cierto?, y va a ver los valores del día a día, en lo que se llama los valores nominales, ¿no es cierto?, uno empieza a observar que la bolsa de metales de Londres y la bolsa de COMEX, ¿no es cierto?, empiezan a arrojar, ¿no es cierto?, valores allí con respecto a este fenómeno. Por ejemplo, yo tengo cómo iba el cobre en en enero del año 2007 a 257 centavos la libra de cobre. COMEX decía 258, que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? En febrero, la mismo valor, 257, en marzo, abril, 352, y de ahí, si ustedes observan, el caso del cobre experimenta, yo diría, un crecimiento, 2.92 en marzo, en junio, 3.39, 3.61, 3.40, 316, una baja en diciembre 298, enero a diciembre promedio 3.23 aproximadamente. Entramos al año 2008, 320, en marzo 382, ¿no es cierto? Después observamos en abril 393, 374, una baja de 168 en noviembre, 139 en diciembre, pero el promedio termina cerrando con 315 en lo que es el año 2008, contra un 323 que era el año 2007. Y el año 2009 viene con enero con 149, febrero con 150, marzo con 170, mayo con 207, junio con 227, agosto con 236, septiembre con 281, octubre 287, noviembre 285, noviembre 302, diciembre 316, cierra con 234. Después tengo aquí valores del año 2010, en enero del 2010 con 335, y bueno, y si recordamos actualmente estamos hablando de $4 y fracción, lo que lleva arrojado. Entonces esto es interesante. Ahí hemos visto el caso de cuán ha salido airoso o no el caso de el cobre, el precio del cobre refinado, ¿no es cierto? Como hay una tabla que yo tengo del año 1935 hasta la fecha actual, hasta el año, tengo información hasta el año 2010 acá en esta tabla, cómo ha ido, ¿no es cierto?, experimentando las variaciones en el precio, dijéramos. La bolsa de metales de Londres, ¿no es cierto?, precio promedio de la bolsa de metales de Londres, reitero, del precio promedio de cobre fino nominal, ¿no es cierto? Aquí tengo información del año 2005, año 2007, año 2008, año 2009, perdón, año 2005, 6, 7, 8, 9. De ahí tenemos, por ejemplo, 2009, promedio 234, el año 2008, 315, el año 2007, 323, en fin. Entonces hay en realidad una información bastante rica con respecto al precio que uno lo puede tener desde el punto de vista diario, como también desde el punto de vista mensual y finalmente desde el punto de vista anual. Este es para el cobre grado A. Entonces, también es importante ver esto porque esto a uno, desde el punto de vista del estudio, uno tiene que empezar a ver y uno puede ir jugando, ir correlacionando qué tan duro o no ha sido el impacto de determinados fenómenos sobre los commodities. Los commodities han ganado terreno, hay otros que han perdido terreno, ¿no es cierto? Y las cifras en esto son indesmentibles. Uno puede estudiar en tranquilidad esto y ir viendo tendencia en esta materia. Los precios diarios del cobre, ¿no es cierto? Acá yo, por ejemplo, muestro una tabla de enero del 2010, valores bastante interesantes, actualizados, yo diría, de lo que ha ido, ¿no es cierto?, experimentando valores que uno los puede llevar a dólares por tonelada o simplemente hablar también de cuánto está costando en dólares o centavos de libra, centavos de dólar la libra, ¿no es cierto?, o dólares por tonelada, en fin, como uno quiera usar la unidad
para referirse al precio. Y uno finalmente puede ir graficando esta situación y ir viendo la diferencia de manera trimestral, como uno quiera, ¿no es cierto?, en gráficos de torta, en gráficos de barra o en gráficos lineales, ¿no es cierto?, y de esa manera ir viendo comportamientos de consumo, ir viendo comportamiento de precios, ir viendo comportamiento de producción, ir viendo comportamientos de compra, ir viendo comportamiento, reitero, de precio a nivel de concentrado, a nivel de cobre refinado, etcétera. Los stocks de cobre en las bolsas también me parece interesante, las cifras que se manejan, ¿no es cierto?, y cómo estas van variando. En el caso del cobre hay poco espacio, yo diría, a niveles de stock. Las bolsas normalmente no es una cantidad muy significativa, y lo otro que hay que tener presente es que la cantidad de semanas que el cobre está allí no es mucho tiempo, debido a los fenómenos que hoy día hemos estado observando. Posteriormente vamos a hablar ya un poco más, y en esta lámina tenemos la bolsa de Londres. También hay que escuchar la voz de la bolsa de Nueva York, hay que escuchar la bolsa de Shanghái. Tenemos un stock de cobre en bolsa que son los cátodos grado A, y para información del mes de enero del 2010, en 3 bolsas, solamente para dar una referencia diaria sobre esta materia, en la cual se trabaja con la bolsa de metales de Londres, la bolsa de Nueva York y la bolsa de Shanghái. Y aquí, por ejemplo, tomamos un día determinado, supongamos el día 5 de enero del 2010, en la cual teníamos en la bolsa de metales de Londres un stock de 505.350 toneladas métricas de cobre fino, y eso es lo que existía, ¿no es cierto? En la bolsa de Nueva York había una cantidad de 90.145 toneladas métricas de cobre fino, y en la bolsa de Shanghái también alrededor de 95.315. Si uno suma lo que existe en la bolsa de metales de Londres, más la de Nueva York y más la de Shanghái, me suma un total de 687.945 toneladas métricas de cobre fino. Entonces, lo que uno observa cuando trabaja en este tipo de materias, primero que nada, los stocks que uno tiene en las bolsas, referenciada a 3 grandes bolsas: la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York y la bolsa de Shanghái. Y suma los tonelajes en cada una de estas y me da finalmente la cantidad de stock existente en las bolsas al día a día, dijéramos. Al término del día, ¿no es cierto?, a 6 de la tarde, cuando ya se cierran las bolsas, nosotros vamos a tener la suma total de estas 3 bolsas. Entonces eso nos parece muy importante, este tipo de información que uno tiene. La bolsa de Londres, reitero nuevamente, Lime, en el caso de la bolsa de Nueva York, que es COMEX, y en el caso de la bolsa de Shanghái, que es SHFE. Si uno observara los comportamientos de las bolsas, ahí están los stocks acumulados en una figura, ¿no es cierto?, para el caso de la bolsa de metales de Londres, Shanghái y la de Nueva York, que es COMEX. Y se observa, ¿no es cierto?, los stocks y el stock acumulado que se registra día a día hasta terminar el mes. No hay grandes diferencias si uno observa también groseras, podríamos decir, o sustantivas con respecto a los stocks al tener un mes. En este caso estamos hablando en orden a las aproximadamente 700.000 toneladas métricas de cobre fino diario a niveles de stock. Y después hay una gráfica que va mostrando, ¿no es cierto?, en los 30 días del mes cómo se van comportando los crecimientos o decrecimientos de la cantidad de mineral estoqueado en cada una de estas 3 bolsas. Esa información uno la puede tener en línea, ¿no es cierto? También hay un instituto en Canadá que se llama el Instituto Fraser, que da esta información, lo cual es muy útil
desde el punto de vista que uno tiene allí información bien interesante con respecto a esta materia. Ahora, los volúmenes de cobre transado en bolsas, que son los cátodos grado A, también para el mes de enero, aquí se está mirando lo que es el caso de la Bolsa de Metales de Londres y el caso de metales de Nueva York. Hay una información diaria, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en las diversas sesiones, porque nosotros sabemos que en un día hay 3, 4 sesiones o 5 sesiones en las cuales se abre la bolsa, pasa un tiempo determinado, se generan las transacciones, se cierra, después se abre, después se cierra. Es decir, siempre está abierta en el día, pero se hace la operación en ese día, ¿no es cierto? Entonces, hay 2 operaciones en la mañana y 2 operaciones pueden haber perfectamente en la tarde, lo que da un total de 4 operaciones en el curso del día de compra y venta de metales. Eso es lo que refleja los volúmenes de cobre transado en las bolsas, ¿no es cierto? Y para eso se ha tomado aquí como referencia el mes de enero del año 2010. Entonces, nos parece altamente importante señalar esto porque ahí tenemos una información muy interesante, reitero, con respecto a esta materia. Otro gráfico que me parece llamativo, que yo lo quise colocar, tiene relación directamente con los contratos transados, ¿no es cierto? Y los volúmenes transados en las bolsas, tanto la bolsa de Nueva York como en la de Londres. Y estas gráficas se van construyendo diariamente y es bien interesante porque uno de manera digital incluso las puede observar y puede sacar un análisis de ella, puede obtener una tendencia de ella, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, en fin. Y esto, insisto nuevamente, es importante que en calidad de directivo, de ingeniero, poder tener información, ¿cierto?, sobre esto y de esa manera estar sabiendo cuáles son los volúmenes transados de mineral, qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no es cierto?, que nos parece altamente relevante. Entonces, insisto nuevamente, es muy importante el hecho de tener este tipo de información en línea y entiendo que las empresas pueden tener de hecho un monitor dedicado a esto en la misma operación que les pueda estar entregando la información que se está captando directamente de las bolsas. Habría que investigar sitios en Internet para poder también tener información desde Internet que no necesariamente puede ser en tiempo real, pero son información muy útil porque me la va a dar día a día, lo cual me parece que es interesante y finalmente poder trabajar sobre valores promedio, que es lo que estamos aquí apuntando. Volúmenes e intereses abiertos de futuros y opciones de cobre en bolsa de metales, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de mercados de futuro claramente en la cual nosotros estamos vendiendo o comprando cobre al precio del día de hoy. Entonces hacemos negocios de futuro, reitero nuevamente, y esto obviamente opera por lo menos lo que es el cobre, el commodity, esto opera sin ningún problema. Y los negocios futuros son algo habitual en la industria del cobre y otros commodities ciertamente. La curva de precio futuro del cobre, evidentemente que cuando se van a transar se hacen algunas proyecciones y en virtud de eso finalmente se compra un día determinado planteando situaciones de futuro. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de, hay una proyección hecha que los valores del cobre para diciembre del 2009 estarían en torno entre 330 y 340 centavos de libra, centavos la libra de cobre. Hay otras proyecciones que me indica que sería al 30 de noviembre del 2009, que me dice que fluctúa entre 310 y 320 centavos de dólar la libra de cobre.
Y hay otras proyecciones si yo me coloco en el año 29 de enero, porque aquí hay 3 fechas distintas. Hay una fecha que es 30 de noviembre del 2009, proyecta hacia adelante. Hay una del 30 de diciembre del 2009 y finalmente hay una del 29 de enero del 2010 que entra a ser la más conservadora y que dice que los valores se registrarían entre 300 y 310 centavos de dólar a la libra. Y hay, si ustedes observan, una información diaria con respecto a eso, ¿no es cierto? Diaria con respecto a eso. Y lo que es bien interesante, dijéramos, ver cómo van a ser o se piensa que van a ser los comportamientos, ¿no es cierto?, de la curva de precios. Si uno observa los precios de los metales preciosos nominales, aquí, por ejemplo, yo podría hablar sobre el caso de la plata, sobre el caso del oro y también sobre el caso del platino. Y con las respectivas bolsas, ¿no es cierto?, de Londres, en Inglaterra, la bolsa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de New York, comparando esas dos bolsas, por así decirlo, ¿no es cierto?, la de Londres y la de Nueva York, con información bien detallada aquí tengo en realidad. Tengo, por ejemplo, el año 2005, la plata, ¿no es cierto?, el dólar por onza Troy, los dos van a tener en la misma unidad, el dólar por onza Troy teníamos 7.31, 7.34 en Estados Unidos y 7.31 en Reino Unido, o sea, valores casi iguales. En oro, inmediatamente las cifras son mayores, naturalmente, estamos hablando de 444,9 dólares la onza Troy y 444,8 en el caso de Estados Unidos. En el caso del platino, esto aumenta a 896,9 dólares la onza Troy. Eso es un año en particular y me detengo porque esta información me parece interesante. Si se empieza a trabajar y uno, si se va al año 2006, observa de que tenemos 11.57 dólares once Troy para el caso de la plata, ¿no es cierto? Para el caso del oro tenemos 604.7 dólares la onza Troy y en el caso del platino es prácticamente el doble, 1.142 dólares la onza Troy en el caso del platino. En el año 2007 esta cifra sigue creciendo y tenemos 13.39 dólares la onza Troy. En el oro 696 la onza Troy y 1.304.8 dólares la onza Troy. En el año 2009, dijimos el año 2008, si no lo hubiésemos dicho, son 15.02 dólares la onza Troy, 872 dólares la onza Troy por concepto de oro y en platino son 1.576 dólares la onza Troy. El año 2009 hay una caída por el lado de la plata con 14.65 dólares la onza Troy comparado con el año inmediatamente anterior, pero el oro siempre fuerte, 973 dólares onza Troy, aumenta de precio, y el platino también tiene una caída con respecto al año anterior y vale 1.204 dólares la onza Troy. Después empezamos a tener información bien útil mes a mes, desde enero hasta diciembre, ¿no es cierto?, para la plata, para el oro y para el platino. Esto es del año 2007. Son solo un ejemplo. Por ejemplo, si yo me paro en febrero, da 12.84, ¿no es cierto?, dólares once Troy. Para el caso de la plata, reitero, 630 en oro, dólares la onza Troy y 1.148 dólares la onza Troy. Después tenemos de enero a diciembre del año 2008, la misma cosa. En el mes de enero es 15.96 dólares la onza Troy. Para el caso de la plata, en el oro es 887.8 dólares la onza Troy. Y en el caso del platino es 1.586 dólares la onza Troy. Después tenemos el año 2009, en enero, 11.29 dólares la onza Troy. Tenemos
$857.7 la onza Troy por el lado del oro. Y en el platino tenemos $949.8 la onza Troy. En el mes de enero del año 2010, esta información reciente, $17.79 la onza Troy para la plata, 1.119, prácticamente 1.120 para el caso de oro en dólares la onza Troy, y 1.562, casi 1.563 la onza Troy para el caso del platino. Hay una comparación de el crecimiento entre enero del año 2009 y enero del año 2010 de $55.6 la onza Troy por el caso de la plata, $30.5 la onza Troy por el caso del oro y $64.5 la onza Troy por el caso de el platino. La información con respecto a esta materia en particular la entrega la cotización de Londres, de la Bolsa de Londres, y la Bolsa de Londres es la que me entrega la información, ¿cierto? Fundamentalmente. Y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la de Nueva York. Pero fundamentalmente es la de Londres la que está entregando de los tres metales, que son plata, oro y platino.